Bueno, pues muy buen día a todos. Vamos a comenzar con esta sesión. Y el día de ayer nos habíamos quedado en plantear la Ah, resolución de estos problemas. Ok. Creo que por ahí alguien tiene su micrófono encendido. Bueno, vamos entonces el día de hoy a plantear los gráficos de control de estos tres ejercicios. Y si nos da tiempo, pues los pasamos a código. Si no, lo haríamos el día de mañana, junto con la simulación. Bueno, entonces este problema se le conoce como set reset y es con un solo botón encender y apagar una misma salida. Vámonos entonces a utilizar la herramienta online que les había comentado por ahí el día de ayer, que se llama Draw.io. Se lo voy a tener por aquí en la mano. Y ya había hecho por ahí una pequeña plantilla. Entonces, en este punto lo que tenemos que plantear es, o definir, son nuestras entradas y nuestras salidas. En este caso, como entradas, aquí lo voy a anotar aquí al lado. Voy a intentar darle por aquí un zoom. Creo que ya se alcanza a ver. Vamos a anotarlo aquí. En cuanto a entradas, pues únicamente vamos a tener un botón pulsador. Y vamos a, de una vez aquí vamos a poner en qué dirección iría. Por ejemplo, haciendo referencia a los PLCs Allen Bradley, pues sería en la dirección, y de acuerdo al modelo con el que hemos estado trabajando, que es el Micrologix 1100, sería la dirección I 2.0 diagonal 0. Esto en cuanto a las entradas. En cuanto a las salidas, pues vamos a tener solamente, en este caso, si quisiéramos encender este motor trifásico, pues tendríamos que encender la bobina del contactor. Entonces, pues nada más sería una única salida. Para este ejercicio no estamos contemplando inversión de giro o alguna otra función, nada más es el encendido y el apagado. Entonces, salidas. Aquí pues vamos a ponerle contactor, motor, y sería la salida O 2.0 diagonal 0. Que igual, para no escribir a lo mejor toda la dirección, acá en el graph nada más le podríamos poner O0, O1, etcétera, dependiendo del número de salidas. Entonces, como lo comentamos el día de ayer, hay varios niveles de planteamiento para el GraphSet. Lo podemos hacer a nivel muy técnico utilizando estas direcciones, o también podemos hacer la descripción tanto de las entradas como de las salidas. De cualquiera de las dos formas es válido. En este caso voy a utilizar un poco, voy a utilizar, perdón, la configuración de las entradas y salidas, las direcciones, para ir estructurando el GraphSet. Entonces aquí como primera condición vamos a decir que la etapa cero tiene que estar activa, y después de eso, aquí texto, para esta transición de la etapa cero a la etapa uno vamos a plantear cuál sería la receptividad. Vamos a poner que la etapa cero tiene que estar activa, y además se tiene que pulsar el botón de encendido. En este caso le voy a poner I0. I0. Estas dos condiciones serían
las únicas necesarias para que el GraphSet pueda evolucionar. ¿Qué onda, mano? Ando en el curso, güey. Espérame. Entonces, perdón. Bueno, en este punto entonces pasaríamos a la etapa uno. ¿Qué tiene que pasar en la etapa uno? Pues en este punto tendríamos que encender el contactor de nuestro motor. Entonces así lo voy a manejar. Voy a poner que a la etapa uno vamos a tener una acción asociada. Y esa acción será encender la salida O0. Así lo voy a poner. O0. Listo. Ahora, siguiendo un poco con el ejemplo de cuando lo habíamos planteado con máquinas de estados, nosotros tenemos que ocupar sí o sí el estado de cuando el botón eh, se ha dejado de pulsar para poder pasar a la siguiente transición, ya que pues para nosotros es la única señal que bajo la cual podemos tener control. Entonces voy a copiar esta parte de acá, que ya es como mi plantilla. Control C, Control V. Y esto lo voy a colocar aquí debajo. No, es que no se copió todo. Ahí está. Control C, Control V. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones para evolucionar hacia el paso 2? Y ahorita vemos si es necesario activar alguna bandera extra. Entonces, aquí la condición ahora va a ser que la etapa anterior esté activa, es decir, la etapa uno. Pero además, vamos a decir que la entrada 0, es decir, I0, ya no va a estar activa. Por lo tanto, aquí le voy a poner un apóstrofe, haciendo referencia a que esta señal está negada, de que ya no tenemos esa señal presente. De esta manera evolucionamos hacia el paso 2. Ahora, cuando habíamos hecho el ejemplo con máquinas de estados, habíamos dicho que aquí íbamos a encender una bandera en este punto. Sin embargo, aquí no es necesario encender una bandera, ya que como tal, estos pasos que nosotros tenemos aquí, para nosotros van a ser relevadores internos en el PLC. Es decir, como tal, estos ya son banderas, por lo tanto, no es necesario. Pero si ustedes lo quisieran hacer, pues también se puede. Entonces, como no es necesario, lo voy a borrar aquí. Ahora, si ya está activo el paso 2, ¿cuál va a ser eh, la condición para evolucionar hacia el paso 3? Que sería ahora ya apagar el motor. Pues si nos fijamos, esto lo voy a copiar. De hecho sería esta parte de acá. Me conviene más copiar esta parte de acá. Control C, Control V. Entonces ya estamos en el paso 2. Ahora para evolucionar hacia el paso 3, que aquí sería apagar la salida 0. Igual le voy a poner ahí una apóstrofe para hacer referencia de que voy a apagar esa salida. Entonces aquí la condición ahora va a ser que esté activa la etapa 2 y que se vuelva a pulsar eh, el botón de arranque. Fijémonos que la propia etapa ya nos sirve a nosotros como bandera. Ya le estamos diciendo al proceso, ya pasamos por el paso de encendido. Entonces ahora ya podemos apagar. Y si nosotros quisiéramos volver a encender el circuito, pues otra vez nos tenemos que regresar hacia la etapa inicial, que sería la etapa de espera. Sin embargo, ya sabemos que no podemos conectar directamente etapas con etapas,
y necesitamos pues de una transición y una receptividad asociada. ¿Cuál sería en ese caso esa transición? Lo voy a copiar acá abajo, control C, control V. En este caso la transición sería que para pasar de la etapa 3 otra vez a la etapa 0, pues sería que la etapa 3 tiene que estar activa y que el botón pulsador ya no esté activado. Entonces I0 negado. Espero que sí se alcance a ver. Este apóstrofe que estoy poniendo aquí es para indicar que esta variable I0 está negada. Nada más por el hecho de que no puedo poner aquí una barrita, digamos, arriba. Bueno, sí lo podría hacer con dibujo, pero sería un poquito más laborioso. Ahora, entonces en este punto ya nos tenemos que regresar a la etapa 0, por lo tanto vamos a ocupar este tipo de conectores. A ver si tengo por aquí directamente una herramienta, si no, pues lo tendré que hacer manualmente. Control Z. Entonces de aquí ya nos podemos regresar. Esta herramienta tiene, bueno, Draw.io tiene poquito digamos que la descubrí en internet. Estaba buscando una herramienta pues que no fuera eh, muy complicada de instalar. De hecho, quería buscar esa parte que ni siquiera tuviéramos que instalarla precisamente pues para no saturar ahí los equipos de software que luego de por sí, si no los ocupamos, pues nada más nos hacen que la memoria de nuestra computadora se empiece a saturar y que se empiece a alentar. Entonces, por eso, digamos que todavía yo no tengo gran dominio sobre esta herramienta, pero pues como podemos ver no es tan complicado. Y como este va a ser un arco ascendente, pues tenemos que indicar aquí de dónde viene. Entonces más o menos quedaría por aquí. Listo. Y así quedaría nuestro graph set para este primer ejemplo. Aquí estoy anotando a un lado tanto las entradas como las salidas. En este caso pues nada más tenemos una y una entrada, una salida. Pero internamente recordemos que estas etapas son relevadores del PLC. Ahora, ¿cómo pasamos de este graph set a esquemas de contactos? Pues lo que hay que hacer es primero traducir esto en ecuaciones booleanas y ya después lo podemos pasar a esquema de contactos. ¿Es necesario ese paso? Pues no es tan necesario. Cuando ustedes ya tienen práctica, pueden pasar perfectamente del GraphSet hacia el esquema de contactos, hacia lenguaje ladder. Pero yo les aconsejo que mientras agarran práctica, pues lo hagan de esta manera para que vean precisamente de dónde salen cada una de las ecuaciones. Entonces, al igual que el método cascada, aquí tenemos que plantear dos ecuaciones, dos tipos de ecuaciones. Las primeras de ellas serían las ecuaciones que van a activar a cada una de las etapas, a la etapa 0, a la etapa 1, a la etapa 2 y a la etapa 3 en este caso. Pero también tenemos que plantear en este caso las ecuaciones de los actuadores que se van activando y desactivando en nuestro automatismo. Entonces vámonos en orden, vamos a ponerlas aquí abajo, cuáles serían las ecuaciones de activación para cada una de las etapas. Entonces voy a poner aquí contexto. Vamos a ponerle aquí ecuaciones de activación.
Entonces, ¿cuáles serían esas etapas de activación? Vamos así en orden. Vamos a empezar para la etapa cero. Recordemos con la convención que nosotros hemos manejado que las ecuaciones booleanas que nosotros estructuremos, la parte de la izquierda va a corresponder a lo que son las bobinas, en el caso de señales booleanas, o pueden ser también temporizadores, contadores, y la parte de la derecha va a corresponder a eh, contactos cerrados o abiertos, dependiendo de las señales que nosotros necesitemos. Entonces vamos a poner lo siguiente, vamos a decir que la etapa cero va a ser igual. Para el modo automático necesitamos de la etapa anterior, que en este caso sería la etapa 3, y su receptividad asociada, que sería que el botón de arranque no esté energizado. Entonces aquí sería, lo voy a anotar así, que la etapa 3 esté activa y que la entrada I0 no esté activa. Estas serían las condiciones de activación en modo automático. Ahora, esto es algo muy parecido al método cascada. Esto nada más es la activación, pero pues si observamos acá arriba, nuestro graph set se puede quedar aquí esperando pues el tiempo que sea necesario hasta que otra vez se pulse el botón de Start. Por lo tanto, nosotros tenemos que generar un enclavamiento para esta salida, para este relevador E0. Esto si lo hacemos con bobinas sin enclavamiento. También podemos utilizar bobinas set y reset o latch y unlatch en los PLCs Allen Bradley y sería exactamente lo mismo. Solamente que manejaríamos dos ecuaciones para cada etapa. Una ecuación para activar la etapa y otra ecuación para desactivar la etapa. Entonces, de hecho, pues lo puedo hacer de las dos maneras para que se entienda ahí qué quiero decir. Entonces, esta vamos a manejarlo con una sola ecuación y después pasamos con bobinas set y reset. Entonces, necesitamos la etapa 3, que no esté el botón de arranque. Enclavamos, es decir, un contacto en paralelo de E0. Y todo esto para que nosotros o el sistema evolucione, el graph puede evolucionar, lo vamos a poner en una condición lógica AND con la etapa que sigue, pero negada. Entonces aquí vamos a decir que al paso 0, pues lo va a desactivar simple y sencillamente el paso siguiente, que es el paso 1 o la etapa 1, pero negado. Esta sería la ecuación de activación para el relevador interno E0, que para nosotros va a representar esta etapa inicial 0. Pero aquí nos falta algo. Esta condición, así como la dejé, solamente es posible cuando el graph set ya ha venido evolucionando, pero estamos de acuerdo que de alguna manera tenemos que encender esta primera etapa, esta etapa inicial. Entonces por aquí voy a poner yo en paralelo a esta condición del enclavamiento. Voy a poner que aparte esto nosotros lo podamos encender, esta memoria interna, a través, por ejemplo, de un botón de reset. Así lo voy a manejar por lo pronto. El día de mañana que ya nos metamos a código, les explico un poco más de cómo podemos encender esta memoria de forma automática, sin necesidad de tener como tal un botón pulsador. Les digo, hay varias estrategias. De hecho, todos los PLCs tienen banderas de sistema, banderas internas, que por ejemplo cuando pasamos el PLC de stop a run, se enciende una bandera y esa bandera es la que nosotros podemos utilizar para activar esta primera etapa inicial, que sí o sí de alguna manera nosotros la tenemos que activar. Y ya sabemos que esto solamente lo tenemos que hacer de esta manera porque estamos trabajando o vamos a trabajar con el lenguaje ladder. Ya sabemos que si trabajamos directamente con el lenguaje SFC, el software va a activar
por default esta primera etapa inicial. Eso ya lo vemos el día de mañana. Entonces, vámonos en orden con la etapa 1. Entonces la etapa 1 va a depender de la etapa anterior, que es la etapa 0, y de el botón pulsador que está en la entrada I0. Entonces en este punto tenemos que generar un enclavamiento, por lo tanto voy a poner en paralelo una señal correspondiente a ese relé interno, y para desactivar a esta señal de E1 necesitamos el paso anterior, que sería E2, pero negado. Y así quedaría la ecuación del paso 1 o de la etapa 1. Ya estamos aquí. Siguiente. Vamos a fijarnos acá en nuestro graph set. Para que el paso 2 se active, necesitamos al anterior, que es el paso 1, y necesitamos esta condición, que el botón pulsador ya no esté activado. Entonces vamos a ponerlo así. Decimos que para la etapa 2 necesitamos a la etapa 1 y que esta señal ya no esté presente. Enclavamos y desenclavamos con la etapa siguiente, que es la etapa 3. Y por último, yéndonos aquí a nuestro graph set, ya estamos aquí en la etapa 3. Para que el graph set evolucione a esta etapa, necesitamos de la etapa anterior primero y de que la receptividad asociada a esta transición se cumpla. Entonces vamos a ponerlo aquí. Para que se encienda la etapa 3, necesitamos de la etapa anterior. La etapa anterior, que es la etapa 2, y que esté activo el botón pulsador. Entonces aquí le voy a quitar la negación. Hacemos el enclavamiento. Y para desactivar a la etapa 3 necesitamos la etapa siguiente, que para nosotros, siguiendo este graph set, pues sería la etapa 0. Entonces aquí sería etapa 0. Y listo, ya tenemos todas las ecuaciones de activación para las etapas o para los pasos, como lo quieran ver. Sin embargo, ahora tenemos que plantear las ecuaciones para la salida, en este caso, que es la salida 0. Entonces lo voy a poner aquí al lado. Vamos a decir que la salida 0 vamos a fijarnos aquí en el graph set, quién va a encender a la salida 0. Voy a decir que O0 va a ser igual. Y si observamos nosotros nuestro graph set, vemos que la salida 0 se enciende cuando la etapa 1 pasa a estar activa. Por lo tanto, yo puedo utilizar esta condición, ahora un contacto normalmente abierto relacionado a este relevador interno, que va a corresponder a esa etapa 1. Lo voy a utilizar acá. Y vamos a decir que cuando se active la etapa 1, en ese momento también encendemos nuestra salida 0. Pero si nosotros lo dejamos así, tal cual, bueno, les decía que si nosotros lo dejamos así, tal cual, cuando el graph se devoluciona hacia la etapa 2, pues se va a desactivar la salida. Por lo tanto, nosotros tenemos que mantener esta salida hasta que llegue el graph set a la etapa 3. Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí es generar un enclavamiento. Vamos a decir que la salida 0 se activa en el paso 1. Ahí voy a generar un enclavamiento con la misma salida, más O0.
Y ahora, ¿cómo voy a romper ese enclavamiento? ¿Cuál es la condición de desactivación? Pues aquí en el graph vemos que nos dice que en el paso 3 en ese momento tenemos que desactivar la salida cero. Entonces, aquí voy a poner en una condición lógica AND la señal del el paso 3. Y listo, como esta es nuestra única salida, pues ya terminamos con esa parte. Ya tenemos las ecuaciones de activación para los relevadores internos o para los pasos. Y ya tenemos la ecuación de activación para la salida física de nuestro ejemplo. Esto pues ya perfectamente lo podemos traducir a esquema de contactos. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues lo que hicimos en la última sesión cuando implementamos el método cascada, que tendríamos que generar una rutina de mapeo de entradas, una rutina de automático, etcétera. El día de mañana les voy a pasar una plantilla donde ya vamos a tener eso listo para vaciar nada más las ecuaciones, para no regresarnos tanto. Ahora, esto es manejando bobinas sin enclavamiento. Pero si nosotros decidimos utilizar en nuestro programa bobinas set y reset, también podemos implementar este graph set, también lo podemos vaciar esquema de contactos. ¿Cuál sería la diferencia? Lo voy a poner aquí abajo, control C, control V. Vamos a ponerle ecuaciones de activación con bobinas set y reset. Entonces, bueno, no, lo voy a pasar para acá para que se pueda. Esta ecuación la voy a pasar para acá, nada más para que tenga espacio. ¿Cómo quedaría entonces ahora nuestras ecuaciones? Bueno, pues tenemos que fijarnos ahora cuáles son las señales que activan y desactivan a los relés y a las salidas, y así vamos a plantear las ecuaciones set y reset. Entonces, por ejemplo, para la etapa 0, esta etapa 0, me dice que se va a activar en modo automático con la etapa 3 y con la condición de que esta transición, de que esta receptividad se cumpla. Entonces así lo voy a poner. Voy a copiar esto. Voy a ponerlo, bueno, no es necesario, pero quería poner aquí que E0 set, entre paréntesis, para hacer referencia a que estamos utilizando una bobina de ese tipo. Va a ser igual, simple y sencillamente, a la etapa 3 en una condición lógica AND con la entrada 0 negada, más la condición de activación manual, que nosotros lo vamos a hacer, primero lo vamos a hacer manual y ya vemos luego cómo lo hacemos automático. Este sería el set de esta bobina E0 y así lo tengo que dejar. Ahora, ¿cuál sería el reset de esta bobina? Vamos a dar control C, control V. Ahora la señal E0, pero reset, pues simple y sencillamente tiene que ser la etapa que sigue, que sería el paso 1 o la etapa 1. Y aquí ya no lo tengo que negar, ¿por qué? Porque directamente cuando el paso se encienda yo tengo que ahora eh, activar la bobina reset, pero correspondiente a este E0. Acá sí lo ponemos negado porque pues tenemos que romper este enclavamiento. Cuando la bobina correspondiente al relé E1 o al paso E1 pasa a estar activa, pues aquí tenemos que abrir este contacto para que se pueda romper este enclavamiento. Pero acá como estamos manejando de forma independiente las bobinas set y reset, pues en este caso no va negada esta señal E1.
Y pues así nos iríamos para cada una de las ecuaciones. Nada más voy a poner la de la ecuación correspondiente a uno para no poner ahorita tanta información, pero es lo mismo para todas los demás etapas internas. Voy a decir que E1, voy a copiar esto, control C, control V. E1, su bobina de set, pues necesito la etapa anterior, E0, y que el botón pulsador se active. Entonces aquí lo voy a poner y 0. Y ya, eso sería todo lo que corresponde a la activación de la etapa 1, pero con bobina set. Ahora, para su reset de esta misma bobina, vamos a decir que E1, en su bobina reset, pues necesitamos nada más de la etapa siguiente, que es E2. Y listo, así quedaría las dos ecuaciones para esta etapa. Entonces, pues como podemos ver, nos van a quedar más líneas de código, pero es exactamente lo mismo. Bueno, casi lo mismo. Recordemos por ahí, no sé si se acuerdan del curso anterior, que les comentaba que, por ejemplo, en los PLCs Allen Bradley, las bobinas set y reset de, que ustedes utilizan, o más bien en el Allen Bradley se conocen como latch y unlatch. Esas bobinas son bobinas retentivas, nada más hay que tener cuidado con eso. Es decir, que cuando el PLC sufre un fallo de energía o ustedes lo apagan, cualquiera de las dos, si una bobina de este tipo se quedó encendida, cuando regrese la energía otra vez va a recuperar ese estado de encendido. Entonces, aquí hay que tener cuidado nada más de que cada que nosotros pasemos el PLC de stop a run, que puede ser por diferentes circunstancias, hay que resetear todas las memorias de las bobinas set y reset. Hay que resetearlas para evitar que se quede un paso activo de manera innecesaria. Es decir, que el GraphSet no evolucione mejor dicho, que aunque el GraphSet no haya evolucionado a un paso, esté activa una salida. Esos son algunos de los problemas que se pueden tener cuando utilizamos este tipo de bobinas set y reset. Al menos en los PLCs Allen Bradley de gama baja de la familia 1000. Ya por ejemplo, si ustedes consideran, no sé, introducir un PLC Siemens, ahí ustedes eligen qué rango de memoria sería remanente para que pueda guardar precisamente el estado ante un fallo de energía. Bueno, son algunos detallitos que aunque pues no parecieran significativos, ya a la hora de la implementación sí puede traer problemas. Entonces así quedaría este ejemplo, este primer ejemplo que corresponde a activar y desactivar una salida con un mismo botón. Vamos a plantear ahora cómo quedaría tanto el GraphSet como las ecuaciones para este ejemplo, que es una secuencia de taladrado. Así como está, pues se los voy a compartir para que lo puedan abrir ahí ustedes. Con este ejemplo ya terminamos. Vamos a guardarlo. Vamos a poner no set reset. Y vamos a descargarlo. Listo. Bueno, voy a reutilizar ya parte de este GraphSet para no empezar totalmente de cero. Pero ahora enfocados a resolver este problema. Entonces es una secuencia de taladrado. Tenemos dos cilindros de doble efecto. O pueden ser cilindros
Pueden ser cilindros de simple efecto, controlados con válvulas monoestables, también se podría plantear así. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y aparte, ahora sí vamos a considerar el encendido del taladro. Entonces, vamos a ponerlo así. En cuanto a entradas, ahora para este ejemplo, vamos a tener un botón de arranque para la secuencia, que la vamos a poner en la dirección I0, 0. Vamos a tener, vamos a poner más grande, vamos a poner los finales de carrera correspondientes a cada uno de los cilindros. Vamos a ponerle aquí, vamos a tener el final de carrera A0, que lo colocaríamos en la entrada I 2.0 diagonal 1. Voy a copiar esto. Sí. Vamos a tener un final de carrera A1 en la entrada 2. Esos dos finales de carrera van a servir para detectar la posición del cilindro A, si está extendido o retraído. Y vamos a hacer lo mismo para el cilindro B. Entonces voy a copiar, control C, control V. Vamos a tener un final de carrera B0, B1, que estarían en las direcciones 3 y 4. Aquí, por ejemplo, también podremos incluir un sensor para detectar si hay pieza o no, o sea que solamente pueda dar ciclo a la máquina cuando hay aquí una pieza. El sensor podría estar, por ejemplo, montado por la parte de abajo y podría ser un sensor de tipo inductivo si es que estas piezas fueran metálicas, o un sensor capacitivo si es que fueran de algún material no mecánico, incluso algún sensor láser o alguna fibra. Y bueno, también aquí, si se fijan, viene una especie de manguerita que supongo yo que iría conectado a algún sistema de generación de aire, para que cuando el taladro empiece a hacer su función, eh, pues esté limpiando ahí la rebaba. O también que pueda funcionar como una especie de refrigerante, para que la herramienta que está aquí no se desgaste tan rápido. También lo podremos contemplar pues para la parte de la activación de los actuadores. Vamos a contemplar entonces por lo pronto las válvulas que van a activar tanto al cilindro A como al cilindro B y el taladro. Entonces ahora nos vamos a la parte de las salidas. Vamos a manejarlo con válvulas monoestables. Es decir, vamos a manejar cilindros de simple efecto, para que vean que también se puede hacer de esa manera y nos podemos ahorrar solenoides de más. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que en la salida 0 vamos a tener la solenoide correspondiente al cilindro A. Entonces así lo voy a poner. Cilindro A va a estar en la salida O 2.0 diagonal 0. Solenoide monoestable para controlar un cilindro de simple efecto. Entonces en la siguiente salida vamos a tener ahora la señal que corresponde al cilindro B. Vamos a copiar esto. Control C. Control V. Y ahora esto sería el cilindro B. Y lo tendríamos en la salida 1. Y por último vamos a tener pues
el motor que encendería eh, la herramienta para hacer la función de taladrado. Entonces vamos a ponerle así, tal cual, le vamos a poner motor. Y este lo vamos a colocar en la salida o 2.0 diagonal 2. Ya ustedes aquí pueden contemplar más salidas, por ejemplo, pues pueden poner las luces correspondientes a una torreta, etcétera. Vamos a ahorita trabajar con la versión más básica. Incluso, bueno, aquí también en las entradas podríamos también incluir de una vez el botón de paro, el botón de stop. Voy a poner, vamos a poner aquí que vamos a tener un botón de paro y lo mandaríamos a la entrada y 2.0 diagonal 5. Por el momento creo que serían todas las entradas y todas las salidas. Y pues bueno, ahora hay que analizar nuestro proceso, cuál va a ser la secuencia de operación. Entonces si nos regresamos aquí al esquema, vemos que una vez que el operador coloca la pieza aquí, en, en este nido, contra este tope mecánico que parece una especie de L, pues si el cilindro, perdón, si ustedes le dan este ciclo a la máquina, el cilindro A tendría que sujetar la pieza, baja el cilindro B, hacer la operación de taladro y por último sube B y el cilindro A libera la pieza. Al mismo tiempo, cuando el cilindro B ya está retraído, se tiene que apagar en ese momento también el motor. Entonces, esta podría ser, retomando un poco lo que veíamos en la sección anterior, poner aquí la secuencia de operación. Sería pues A más, B más, B menos y A menos. Al menos para la parte de la activación de los cilindros. Ya sabemos que en la parte de B más, cuando el cilindro B se encienda o mandemos a activar el avance del cilindro B, en ese momento también tenemos que activar el motor. Entonces con esta secuencia nos vamos a guiar para vaciarlo al GraphSet. Y aquí... ok. En las entradas no incluí el sensor de presencia de la pieza, pero pues también vamos a incluirlo. Esto también se puede simular en FluidSim a través de un botón con enclavamiento. De esa manera podemos simular si hay pieza o no y con base en eso que dé ciclo la máquina. Vamos a poner aquí sensor de presencia de pieza. Lo mandamos a la entrada 6 y 2.0 diagonal 6. Pues ahora sí nos venimos a nuestro GraphSet. Y esta etapa 0, ya sabemos que la tenemos que activar nosotros de manera independiente al inicio. Y ahora vamos a ver cómo vamos a evolucionar a la etapa 1, que en la etapa 1, si estamos de acuerdo, lo primero que tiene que pasar es que el cilindro A salga para sujetar la pieza contra el tope mecánico. Entonces, ¿cuáles serían nuestras condiciones para que esa etapa pueda suceder? Para que la salida correspondiente a la solenoide del cilindro A, y le voy a poner O0 o 0. ¿Cuáles van a ser las condiciones para que esta salida se active? Bueno, pues vamos a ponerlas aquí. Que primero que la etapa 0 esté activa. Eso ya sabemos que es condición para que el GraphSet pueda evolucionar. Ahora, ¿cuál va a ser otra condición? Que nosotros tengamos la pieza puesta en el herramental. Por lo tanto, si yo me voy a mi lista de entradas, la entrada que me dice si hay pieza o no sería la entrada 6. Entonces aquí lo voy a poner. Que esté presente la entrada 6.
Esa sería otra condición. También pues tenemos que verificar que los dos cilindros, tanto el cilindro A como el cilindro B, estén en sus posiciones de home o de retracción. Por lo tanto, aquí yo puedo poner que el final de carrera A0 esté presente y que el final de carrera B0 también esté presente. ¿Qué más nos faltaría? Pues que no esté el paro activado. Entonces aquí lo voy a poner. Bueno, lo podemos poner así directamente como A0, B0, o podemos poner sus direcciones. El final de carrera A0 sería la entrada 1, entonces así lo voy a poner, I1. Luego el final de carrera B0 es la entrada 3, le pongo I3. El paro de emergencia es la señal I5, entonces I5. Y por último, si todas estas condiciones se cumplen, pues lo único que estaría esperando el proceso sería que el usuario pulse el botón de arranque, que es la entrada 0. Entonces aquí lo voy a poner y 0. Entonces nada más aquí, si ustedes observan, la entrada 5 que corresponde al paro de emergencia, yo no la estoy negando. ¿Por qué no la estoy negando? Porque acuérdense que físicamente los botones de paro son normalmente cerrados. Eso quiere decir que me tiene que estar llegando la señal al PLC. Si yo niego esa señal aquí dentro del programa, pues entonces siempre voy a tener el contacto como lo voy a tener programado normalmente cerrado, pero al ser físicamente normalmente cerrado, pues en realidad lo que tendría es que no va a fluir energía por ahí. Por eso lo estoy colocando de esta manera la entrada 5. Entonces ahora sí, si se cumplen todas estas condiciones, el graph se devoluciona al paso 1 y en el paso 1 se tiene que activar la salida 0 que corresponde a la solenoide del cilindro A. Recordemos que ahorita vamos a trabajar con válvulas monoestables. Las válvulas monoestables, nada más para recordar, pues solamente tienen una señal de activación. Ya no tenemos las dos solenoides. El retorno de la válvula es por muelle, al igual que el cilindro. Entonces, en este paso, cuando el cilindro A se activa, aquí tenemos un cambio de estado de los sensores. ¿Qué va a pasar ahora? Pues que cuando el cilindro A avanza, ahora se activa el final de carrera correspondiente a la entrada 2 y se desactiva el final de carrera de la entrada 1. Entonces me voy a llevar estas condiciones para abajo, control C. Entonces ahora ya estamos en el paso 1. Tenemos que tener pieza presente todavía. Quiere decir que la entrada 6 se tiene que activar. Pero ahora ya no vamos a tener la entrada 1 porque el cilindro A ya avanzó. Ahora la señal que tendríamos sería la entrada 2. Luego la entrada 3 todavía tiene que estar presente porque el cilindro B todavía no hace su función de bajar para hacer el taladro. El paro de emergencia también tiene que estar presente. Y en este punto ya no es necesario la señal del botón de arranque. Entonces la voy a quitar. Ahí está. Entonces si la etapa 1 está activa y si se cumplen estas condiciones, el graph se devoluciona al paso 2. ¿Y qué tiene que suceder en el paso 2? Pues que van a suceder dos cosas. Que el cilindro B baje. Bueno, lo podemos plantear de diferentes maneras, pero para no poner tantos pasos, en este punto podemos encender, al mismo tiempo que mandamos bajar el cilindro B, podemos activar el motor que ya vaya encendido. O lo podríamos hacer a la mitad, pero pues si la trayectoria es muy corta, podríamos tener algún tipo de fallo. Lo que sí es que no podemos encender el motor ya hasta que el cilindro esté hasta abajo, porque si no, forzaríamos ahí de alguna manera que
el taladro encienda cuando ya está en contacto con la pieza y pues ahí hay un poco más de resistencia. Entonces vamos a hacerlo así de esta manera, que cuando eh, mandemos a activar el cilindro B, en ese momento también encendamos el motor del taladro. Entonces ahora tengo que modificar acá el grabset en la etapa 2. Ahora sí vamos a tener una acción asociada. Control C, control V. Y en este punto entonces vamos a encender la solenoide correspondiente a la salida 1, pero también vamos a encender el taladro el cual está en la salida 2. ¿Ok? Entonces, aquí para evolucionar hacia el siguiente paso, que ahora sería que el cilindro B se regrese, pues podemos tener varias consideraciones, que no solamente sea condición de que el cilindro B ya haya llegado a su final de carrera, sino que también a lo mejor se quede ahí un cierto tiempo, por ejemplo 2 segundos. Eso también ya podemos incluir condiciones de temporización o de conteo, ¿no? Vamos a, vamos a manejarlo así, que cuando el cilindro B llegue a la posición de extensión para hacer el taladro, se quede ahí 2 segundos, una vez que ya está que ya hizo el taladro. Entonces ahora ya estamos en la etapa 2. Necesitamos que esté la pieza presente. En este punto la pieza ya está sujetada. Eso es lo que me dice la entrada 2. Yo voy acá a ver mis entradas. Pero ahora en este punto el cilindro B ya avanzó, por lo tanto la entrada que se activó fue el final de carrera B1 que está en la entrada 4. Entonces vamos a cambiarlo acá. Estamos en la entrada 4. El paro de emergencia, que es la entrada 5, tiene que estar presente. Y aquí, por ejemplo, voy a meter una condición de que un temporizador 0 haya llegado a su preset. ¿Ok? Entonces, aquí voy a completar esta parte. Eh, Voy a decir que cuando ya estemos en la etapa 2, en este punto no vamos a encender el temporizador. Tenemos que esperar a que ya se haya activado esta entrada 4, que es la que me dice que el cilindro ya está totalmente extendido. Si me regreso acá, el cilindro B. Por lo tanto, voy a decir aquí en este punto que también voy a encender un temporizador T0, pero esto lo vamos a hacer cuando la entrada 4 esté presente. Es decir, la condición de activación del temporizador está sujeta a que esta señal ya esté activa, el sensor que está en la entrada 4. Entonces, si ya pasó ese, bueno, aquí no estoy indicando el tiempo, nada más estoy diciendo que se va a activar un temporizador T0 cuando ya estemos en la etapa 2, pero que también ya se haya cumplido esta condición, que la entrada 4 también esté activa. Pero nosotros en el programa sí vamos a indicar el preset, que pueden ser 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, etcétera. Y vamos a utilizar la señal o el bit DON, que era lo que nos decía que un temporizador ya acabó de contar, para evolucionar hacia el siguiente paso, que sería el paso 3. ¿Qué tiene que pasar aquí en el paso 3? Pues ahora tiene que regresar el cilindro B. Ajá. Y también tenemos que apagar el motor. Entonces vamos a hacerlo.
Vamos aquí en el paso 3. O bueno, si analizamos bien el sistema, probablemente nos convenga más apagar el motor una vez que el cilindro ya está totalmente eh, pues retraído. ¿Estamos de acuerdo? Porque si apagamos al mismo tiempo que lo estamos subiendo, puede ser que se quede trabado. Entonces voy a poner estas condiciones acá. Y en este punto vamos a decir que desactivamos el cilindro. Perdón, aquí nada más. El cilindro 1, que está en la entrada 1, perdón, en la salida 1, que es B más. Aquí estoy poniendo el apóstrofe para indicar que lo estamos desactivando. Esta salida que aquí se activó, ahora acá la vamos a desactivar. Ujú. Aquí vamos a tener más pasos, por lo tanto ahorita voy a modificar el GraphSet. Entonces primero me voy a cerciorar de que el cilindro ya esté completamente arriba y ahora sí ya puedo apagar el motor para que no tengamos problemas de que si nosotros apagamos el motor una vez que el cilindro haya cumplido su tiempo y en ese momento mandamos subir el cilindro, puede ser que se pueda llegar a llevar la pieza. Entonces vamos a decir que ahora ya estamos en etapa 3. Esto lo voy a borrar por lo pronto. Ya prácticamente nos faltan 2 etapas más para terminar. Esta línea la voy a quitar. Y me voy a llevar esto para abajo. Entonces, ahora tenemos un paso 4 y vamos a ver cuáles serían las condiciones de activación para ese paso 4. Entonces, primero necesitamos que la etapa anterior esté activa. ¿Ok? Necesitamos que esté la pieza, todavía en este punto necesitamos que la pieza esté presente. Ujú. ¿Qué más necesitamos? El final de carrera que está en la entrada 2, no me voy a recordar acá. Que el cilindro A todavía esté sujetando la pieza, esta señal todavía tiene que estar. Luego la entrada 4 ya tendría que estar desactivada y la que se tuvo que haber encendido de nuevo sería la entrada 3. Entonces aquí lo voy a poner, en lugar de la entrada 4, ahora sería en la entrada 3. El paro de emergencia tiene que estar y ahorita ya no vamos a ocupar este temporizador. Entonces ahora sí, si ustedes están de acuerdo en este punto, nos estamos asegurando que eh, cuando el cilindro va para arriba, cuando el cilindro B va para arriba, lo haga con el motor energizado. Esto para evitar que haya algún problema y se pueda llevar la pieza hacia arriba. Entonces en este paso ahora sí podemos apagar la salida 2 que es el taladro. Ya podemos apagar el taladro en este punto. Pero también aquí en este punto ya podemos desenergizar la solenoide correspondiente al cilindro A. Por lo tanto, aquí voy a decir que O0 también ya se va a desactivar. Ahí está. Digo, lo podría hacer en otro paso, pero pues no tiene chiste. O sea, una vez que el cilindro B ya llegó a su posición, en ese momento hago 2 acciones. Hago que el cilindro A libere la pieza, es decir, regrese a su posición de retracción, pero también apago el motor del taladro.
Ahí podríamos ya optimizar ese, esas dos acciones en una sola. Ahora en este punto, pues ya lo único que nos queda es esperar que el usuario retire la pieza para regresar otra vez a home. Entonces voy a llevar esto, control C, control V. Esto en realidad ya no lo vamos a ocupar. Entonces ahora necesitamos estar en el paso 4. Ahora necesitamos que ya no esté en la entrada 6, es decir, que el usuario retire la pieza. Ajá. Necesitamos que la entrada 2 esté activa, es decir que... Vamos para acá. No, perdón, creo que la entrada 2 ya no va a ser. Ahora necesitamos que esté activa la entrada 1, que es la que nos dice que el cilindro A ya llegó a su posición de retracción, es decir, el final de carrera a 0. Entonces ya no sería la entrada 2, sería la entrada 1. La entrada 3 está bien porque esta nos dice que el cilindro B ya está en su posición de retracción y el paro de emergencia también tiene que estar presente. Entonces, si todas estas condiciones se cumplen, pues ahora sí ya el GraphSet puede regresar otra vez al inicio, otra vez para un nuevo ciclo. Entonces aquí terminaría nuestro GraphSet. Listo. Bueno, así lo voy a dejar. Ahí más o menos. Y bueno, de aquí ya nada más nos faltaría plantear las ecuaciones de activación para los pasos y para las salidas, pero pues eso ya lo hacemos el día de mañana. Vamos a dejarle por aquí. El día de mañana terminamos de plantear el otro ejemplo. Bueno, ya voy a tratar de tener el graph set hecho para el otro ejemplo, nada más lo analizamos aquí. Y más bien me interesaría que en la sesión del día de mañana ya vaciáramos estas ecuaciones, ahora sí en el PLC y pudiéramos ver el funcionamiento de estos tres automatismos para ver que efectivamente esta metodología pues nos ayuda a solucionar ese tipo de problemas. Bueno, pues si no tienen alguna duda o algún comentario, por aquí le estaríamos dejando y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.